Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, compartiendo con ustedes aquí más o menos una hora de análisis, discusión y de la presentación de temas de la mar de interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Recuerda que La Otra Realidad es un programa de corte ecléptico donde pues no tenemos un solo tema, no es un monotema. Aquí evolucionamos diferentes situaciones de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el acontecer internacional, y de una forma, una manera, pues de nuestro punto de vista, tanto el mío como el de mi colaborador, el ingeniero Orlando Pla, que estará con nosotros luego ya en la segunda parte, segundo segmento de este programa, vía telefónica, como siempre acá, colaborando y trayendo noticias de la mar de interesante, de lo que hay en el impacto internacional. Acá nosotros pues haciendo lo propio también, hablando de todos estos asuntos que a ustedes los ponen a pensar más allá de lo aparente. Lo importante aquí es esa dinámica mental, que estimulemos lógicamente nuestros sentidos, nuestra razón, nuestras neuronas, el intelecto, que tengamos la visión de poder apreciar el por qué y para qué tal vez suceden muchas de las cosas que ocurren en nuestro mundo, si es que hay una causa realmente, o desde otro punto de vista, hay tantas cosas aleatorias que se combinan para formar lo que llamamos el mapa de la realidad, la experiencia que tenemos continuamente aquí en este planeta escuela. Así que una vez más, bienvenido con nosotros acá, y ya sabe, comenzamos nuestra saga de hoy viernes 3 de marzo del año 2023. Dicho eso, pues bueno, antes de entrar en materia directamente, como siempre acá en los temas que traemos acá para discusión de rigor con ustedes, les recuerdo que estamos el próximo sábado 11 de marzo allá en Isabela, en la carretera número 2. Vamos a estar en Boricuas, en Isabela, presentando Black Code 1. Mañana estamos allá también, en Boricuas, pero ya está sold out desde hace varios días, desde hace ya semana y media que se llenó completamente esa presentación. Por eso abrimos la segunda parte para el sábado 11, que es el de la otra semana, y ya de hecho lo que quedan son muy pocos espacios. Así que las personas del área noroeste de Puerto Rico y del área norte que todavía quieran participar en Black Code 1, ¿no?, código negro 1, pues ya saben, el teléfono es el 787-579-8600. Apunta, 579-8600, nuestra producción. Esa conferencia es bien interesante y nos lleva precisamente por el mundo de la inteligencia militar, por el mundo de la investigación, tanto científica, aeroespacial, la tecnología, el mundo cibernético, los objetos voladores no identificados, que ahora le llaman FANI en español, ¿no?, fenómenos aéreos no identificados, y otros asuntos relacionados con todo esto, la alta tecnología militar, y de lo que no se ha podido explicar hasta estos momentos, lo que ha estimulado al Departamento de la Defensa a abrir obviamente la oficina de Arrow, nuestra oficina que está a cargo, ¿no?, de todas las informaciones que se dan en los diferentes niveles del gobierno de los Estados Unidos, especialmente en el área militar, sobre este tipo de encuentros entre aviones, barcos, pilotos, soldados y sus unidades militares, o inclusive instalaciones o agencias federales. Bien interesante para que usted pueda ver más allá de lo aparente. Eso será próximo sábado 11, Black Code, primera parte. ¿Dónde? En Isabela, en Boricuas, en la misma carretera número 2, en la marginal. Luego estaremos el sábado 18. ¿Dónde? Pues ahora vamos a estar en Ponce, ya no en Isabela. El 18 de marzo, 8 de la noche, en Ponce, vamos a estar presentando esta interesante conferencia, no la que estamos dando en Isabela. Vamos a la segunda parte de Black Code 2, código negro 2, partiendo de la premisa, obviamente, de las informaciones que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos ha detectado, ha tratado de identificar, y se han quedado, como dicen por ahí, en un espacio vacío por falta, obviamente, de información adecuada. Imagínense, la Agencia Nacional de Seguridad no tiene información, no puede explicar una serie de eventos que han acontecido que impactan directamente a los Estados Unidos, y que no tiene que ver una vez más con los globos chinos, con los satélites de espionaje, con los vuelos de los aviones rusos cerca allá de la frontera con Alaska, con la situación continuamente que tenemos acá con Taiwán y todos los demás frentes posibles que tenemos en estos momentos en todo el planeta. Interesante problema. Black Code 2 va directamente, ¿no?, puesto sobre los encuentros cercanos, es decir, lo que el Pentágono, oiga bien, lo que el Pentágono y los grupos de investigación de inteligencia de los Estados Unidos han podido recopilar de los alegados encuentros cercanos entre seres humanos y ovninautas, ¿no?, esta inteligencia o esta entidad, si es así, si es que realmente es eso, y cuáles han sido los efectos físicos sobre las personas que son intervenidas o son
¿qué diríamos? Tienen un encuentro cercano con este tipo de apariciones o de eventos. No nuevamente desde el punto de vista de la gente, el cuento por ahí, la leyenda urbana, el mito, la revista. No. Vamos obviamente aquí con el material de investigación que se ha llevado a cabo no solamente por las agencias de gobierno que vamos a presentar, sino también, por otro lado, las investigaciones de campo que se han podido hacer aquí en Puerto Rico, ¿no? La evidencia in situ, lugar de los hechos, testigos contactados y muchas cosas más relacionadas con esto, expediciones y bueno, un sinnúmero de evidencias de la más de interesante para ponerlos a pensar y para que usted vea que definitivamente la realidad no es solamente está suscrita a lo que queremos percibir por nuestros 5 sentidos básicos, aunque ya la ciencia acepta 7 sentidos como parte del sistema obviamente sensorial humano para que usted pueda estar calibrado en esta dimensión no sensorial, la tercera dimensión. Recuerden, para Isabela, el 11, Black Code 1, la primera parte de Código Negro. Para Ponce, el sábado 18 de marzo, 8 de la noche, Black Code 2. En Ponce vamos a estar precisamente en Tiempo Fuera Ponce. Eso, Tiempo Fuera Ponce, está cerquitita del Teatro La Perla, allí en Ponce, en el mismo pueblo de Ponce, está ubicado este restaurante, está el salón donde vamos a estar. Está precisamente, tengo por acá, en la calle Mayor, esquina Isabel, en el mismo pueblo de Ponce. La calle Mayor, esquina Isabel, allí casi paralelo cerca del Teatro La Perla en Ponce. Así que los espero en Ponce el 18 y el 11 en Isabela. Dicho todo eso, vamos directamente a los asuntos que vamos a tratar de esbozar esta noche para todos ustedes, como siempre aquí, desde nuestro punto de vista. Bueno, hay algo muy interesante que ocurrió precisamente hace como 5 días atrás, 5 o 6 días, ¿no? El domingo pasado, el lunes, más o menos, cuando se dieron unas declaraciones allá en Irán, donde el general Amarali Hayazet declaró a la televisión pública de Irán de que el presidente Donald Trump estaba señalado como un blanco, ¿no? Estaba señalado para ser asesinado o eliminado por las fuerzas especiales de Irán en algún momento. Quds, que son las fuerzas y la inteligencia militar y las operaciones especiales de Irán. Han puesto un sello, ¿no? Han marcado al presidente Donald Trump, como han marcado también a Mike Pompeo, que fue secretario de Estado en la última parte de su administración, y que en parte de su administración, al principio más o menos, a mediados, fue el director de la Agencia Central de Inteligencia durante la administración de Trump. También, obviamente, señalaron al ex general de los Estados Unidos, Kenneth McKenzie. Y a estos tres, a Pompeo, McKenzie y a Trump, porque alegadamente ellos planificaron y llevaron a cabo la operación de eliminación o el asesinato por vía de un dron y de un misil Hellfire allá en el aeropuerto de Irak, porque fue asesinado en Irak, no en Irán, de Salman, más bien dicho, del general iraní Qasem Soleimani. Qasem Soleimani era el cerebro precisamente de la inteligencia militar iraní. Soleimani era el jefe de Quds, era la persona que tenía las operaciones especiales por todo el Oriente Medio, era el que tenía las relaciones directamente con Hezbollah, era el que apoyaba efectivamente al gobierno de Assad allá en Siria, y era el que llevaba todo tipo también alegadamente de operaciones en contra de Israel, entre otras cosas más. Así que definitivamente este señor era importante, ¿no? Había que eliminar al general Qasem Soleimani porque era esa cabeza, era precisamente ese líder que empujaba a estas fuerzas para ese tipo de operaciones secretas. Esto es bien interesante porque cuando Soleimani fue muerto allá de noche, ¿no? Llegando al aeropuerto allá en Irak, fue una operación sorpresiva, ¿no? Lógicamente, ¿no? Fue un dron, y con este dron pues se eliminó con un disparo de misil, como dije, un Hellfire. Hay fotografías que son verídicas de parte del cuerpo de él, inclusive la hemos presentado en algunas conferencias, la mano, el anillo, bueno, fue una cosa sumamente dantesca el efecto que hace este tipo de misil, que es el que utilizan regularmente para eliminar blancos seleccionados por la CIA o que han sido detectados o indicados como enemigos de los Estados Unidos, específicamente en el campo del terrorismo internacional. Así que esto ha llevado a que se pronuncie básicamente, casi aunque no lo ha hecho un ayatollah, una fatwa. Una fatwa, si usted hace un poquito de memoria y va a la época de Ayatollah Khomeini, se tiene que acordar de este señor que el año pasado lo apuñalaron en un ojo y lo agredieron en una presentación allá en Estados Unidos, que es Salman Rushdie. Salman Rushdie escribió aquel libro llamado Los Versos Satánicos, si hace memoria,
Y en ese momento, cuando el Ayatollah Khomeini era el hombre fuerte de la República Islámica de Irán, pues, ¿qué decidió? Pues dio un fatwa, ¿no? Una condena religiosa en contra de él y ordenó a todos los musulmanes, específicamente los chiitas, que donde quiera que encontraran a Salman Rushdie, pues lo mataran, lo asesinaran, porque era una orden, ¿no? Que había que hacer porque había que cumplir contra un delito directamente contra el Corán y específicamente contra el profeta Mahoma. Y ya ustedes saben que tardó años, porque esto viene desde el siglo pasado, tardó años hasta que alguien lo intentó matar, y lo apuñaló y lo dejó ciego de un ojo y afectó su sistema motor en los Estados Unidos. Así que estos lobos solitarios están por todas partes. ¿Podrán hacer realmente daño contra el presidente Donald Trump, que tiene el servicio secreto que todavía le sigue dando protección en alguna medida? ¿Podrán hacerle algo, obviamente, a Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Podrán hacerle algo al general Kenneth McKenzie, ¿no? Parte del Comando Mayor de los Estados Unidos durante esta operación para eliminar, obviamente, a general Qasem Soleimani, y que fue parte, ¿no?, del Estado Mayor durante la administración de Donald Trump? ¿Podrá pasar esto? No lo sabemos. Veremos a ver qué el tiempo dice. Pero sepa usted que cuando Trump ganó las elecciones y en el 2017 comenzaba su mandato, hubo un intento, precisamente, una conspiración para asesinar al expresidente Donald Trump. Y ese intento, el FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos le llamaron el proyecto, o le llamaron tal vez el caso específicamente Magnate, ¿no? El nombre clave era Magnate. Y obviamente el caso Magnate, ¿no?, o lo que haya sido, como ellos lo hayan visto, este atentado, este complot llamado Magnate, era dirigido no por fuerzas del exterior de Estados Unidos, sino por fuerzas internas en Estados Unidos. Él nunca se arrestó a nadie, a la salvedad. Nunca se señaló ni a demócratas ni a Antifa. Ustedes saben que esta organización, que está en contra, obviamente, de la ultraderecha en Estados Unidos, que estuvo muy activa en protestas y motines durante el mandato de Donald Trump en los Estados Unidos, pues Antifa daba cara en todas partes, ¿no? Y llevaba a cabo sus protestas, a sus pedradas, agresiones, etcétera, etcétera, y se enfrentaba también con milicianos de la ultraderecha de Estados Unidos en diferentes ciudades, si hacemos memoria, durante el mandato de Donald Trump. En la actualidad usted no oye Antifa en ningún lugar, obviamente, ¿no? No oímos nada de esto, ¿no? No escuchamos tampoco de otras organizaciones que en aquel momento estaban muy activas, ¿no? Como aquella que era, ¿cómo es que se llamaba aquella? Estoy de acordarme de otra que estaba bien activa, que no eran los Panteras Negras, habían varias organizaciones, pero ahora se me va de la memoria, ya uno va borrando un poquito con el tiempo. Pero obviamente hay que estar cercano, ¿no?, y observando qué movimientos se activan durante un periodo y que se activan bajo otro periodo político en los Estados Unidos, porque siempre van a haber, ¿no?, grupos en contra del gobernante de turno. Ahora Biden, pues claro, tiene grupos que lo critican 24 horas, si se peina o no se peina, si se sienta o no se sienta, y la crítica va a ser continua contra Biden, vamos a ser objetivos. De la misma manera que había una crítica y un ataque directo contra Trump. Pues bien, esa operación Magnate nunca se concluyó, fue una información que tuvo la agencia federal, el FBI en particular, y que el servicio secreto pues tomó en serio, y estuvieron casi medio año con una serie de, digamos, de regulaciones, una serie de protocolos aumentados, o como diríamos nosotros, expandidos, para tratar de evitar cualquier tipo de atentado contra Trump en sus actividades públicas. Dicho eso, pues bueno, otras cosas interesantes, y hablando de Irán, hay un par de cosas que también quiero señalar esta noche. Aquí hay un tema bien interesante, un tema porque tiene diferentes enfoques, y habría que ver qué es lo que está pasando realmente en Irán. Usted sabe que en los últimos 3 meses se han reportado, por ejemplo, envenenamiento por alguna sustancia química en el aire en diferentes escuelas de Irán, especialmente escuelas de niñas más o menos de 10 años de edad, es más o menos el promedio de la edad de las niñas que han sido envenenadas a través de algún elemento compuesto aeróbico que ha estado utilizándose en diferentes escuelas de la región o del pueblo o de la ciudad de Ardabil. Hasta este momento se han contabilizado 650 niñas que han sido afectadas por esta sustancia desconocida. El gobierno de Irán dice que no tiene responsabilidad alguna en esto que está ocurriendo, que ellos no están involucrados en esto, que esto deben ser grupos de personas extremistas dentro de Irán. Obviamente no ha acusado a Israel, que es lo último que faltaría, ¿no? Señalar a Israel o a Estados Unidos, porque hay que echarle la culpa a otros siempre de los problemas internos. Y eso lo hace Irán, lo hace Corea del Norte y lo hace cualquiera de estos países donde hay una dictadura dura. Cualquier problema interno se lo buscan uno afuera. Pregúntele a Cuba, ¿quién es el culpable de las penas mías? Pero
También hay que señalar, y hay que ser en esto, pues, obviamente justo, siempre hay operaciones ocultas y especiales de enemigos de un país en particular para sembrar, ¿no?, definitivamente, dificultades o disgusto social o llevar o comenzar movimientos en contra del orden establecido en ese país. Y eso lo sabemos. Es parte de la rutina, ¿no?, de ese mundo de la inteligencia y de todos estos tipos de complots que se van trabajando. Pero esta situación en Irán no solamente pone ahora activo al gobierno tratando de localizar qué grupos son, sino que se señala a estos activistas que son algo similar, aunque son chiitas, se supone, aunque están tratando de señalar directamente a los sunitas. Recuerde que hay una guerra religiosa dentro del Islam entre sunitas y chiitas, que esto pues es más grave que la guerra que pueda tener cualquiera de estos dos grupos religiosos del Islam contra Occidente y contra los cruzados. Lo que sí es importante señalar aquí es que se está tratando de achacarle esta culpa a grupos extremistas, a grupos específicamente islamistas dentro, ¿no?, de los sunitas, no de los chiitas, que obviamente es la mayoría y es el gobierno, los ayatolas, allá en Irán. Y aquí lo que se quiere hacer, obviamente, es decir que esta gente quiere hacer algo similar a lo que está pasando en Afganistán. Me explico. En Afganistán usted sabe que por ejemplo, los talibanes quieren cerrar las escuelas de niñas. Ya no permiten, ¿no?, la asistencia de jóvenes a las universidades ni a las escuelas superiores. Todo esto se eliminó, se le ha cancelado, se le ha cerrado el derecho que habían adquirido, ¿no?, durante el tiempo en que estuvo la OTAN, Estados Unidos, allá matando talibanes y haciendo barbaridades por aquellos desiertos y aquellas montañas. Pero que eso no cambió, porque ese es un país donde ha habido barbaridades desde la época de la Unión Soviética, matando obviamente civiles allá en la invasión que tuvieron de Afganistán, como lo hubo anteriormente hasta la época de Alejandro Magno, si usted quiere, desde por allá. Estamos peleando con los mongoles, están peleando con todo el mundo. Y los talibanes no son la excepción en este tipo, ¿no?, de visión controladora, asesina en cierta medida y también genocida. ¿Por qué? Recuerde que hay casi 20 grupos étnicos que componen Afganistán, ¿no? Y allí definitivamente hay luchas entre tribus y entre warlords. No importa esté el Talibán o no importa esté Estados Unidos allí ocupando militarmente el país, como estuvo casi 20 años, sino que simple y llanamente hay unas luchas internas que siempre estarán allí. Hay unas luchas internas también por la cuestión del control de la siembra de opio, ¿no?, por tener la amapola, que en un momento el Talibán la utilizó para tener equipo, armamentos y comprarlo en el mercado negro, obviamente utilizando el usufructo de la venta de la amapola, del opio, de la heroína y todo lo que sale de esto, ¿no?, sus productos a través de diferentes fronteras de Europa Oriental o de Asia Central, y luego, pues ahora que tiene el poder, pues quiere alegadamente suprimir la siembra de opio, ¿no?, de amapola allí, y ellos saben muy bien que esto es meramente para que se calme Occidente a los que se preocupan por el tráfico de heroína y otras drogas que puedan surgir de ahí, de opiáceos, que usted sabe que es lo último en la avenida, y ha sido pues tal vez el efecto de impacto más terrible que ha sufrido Estados Unidos, con cientos de miles de muertos anuales por sobredosis de opiáceos, y definitivamente siendo este el centro de operaciones y producción de opio del mundo, ¿no?, de donde se saca el crudo para hacer la heroína, inclusive la morfina, pues usted tiene que entender que hay que hacer algún tipo de política internacional, a ver si nos llegan ayuda, diciendo que estamos aquí cancelando, ¿no?, y destruyendo las siembras de amapola, cuando no es así. Aclarado ese punto que a alguno le pudo haber rebotado en la cabeza, aquí es importante señalar que sabemos obviamente cuál es la visión del Talibán hacia las mujeres, ¿no?, y hacia lo que no debe ser de una mujer, es decir, no permitir la educación. Así que mientras allá en Irán surgen estos escapes de gases, de venenos en el aire, hasta este momento, como dije, 650 niñas afectadas, tendríamos que hacer un poco de memoria histórica acá en Puerto Rico, despierta durmiente. Muchos de los que son jóvenes aquí, obviamente los que me están viendo, pues tal vez no tienen noción ni conocimiento de estos hechos que voy a narrar brevemente acá. Recuerde que el segundo segmento está conmigo Orlando Play, y hay otros temas diferentes que vamos a estar también discutiendo y esbozando por aquí. En la década de los años 70, como parte de esto de esos venenos aeróbicos que surgen allá en Irán en las escuelas, en los años 70 se detectaron una serie de escapes de gases no identificados en el área de Mayagüez, en la zona industrial y en el área de las atuneras. Cientos de mujeres puertorriqueñas, oiga bien, cientos y cientos de mujeres puertorriqueñas se vieron afectadas por estas emanaciones de algún tipo de gas, veneno, tóxico, químico, que obviamente no pudo ser identificado en aquel momento, ni lo pudo identificar la EPA, que era una
una agencia federal de reciente inauguración, en la época de Jimmy Carter, era nueva, no pudieron detectar nada. Acá en Puerto Rico, pues obviamente las agencias como el Departamento de Salud, Recursos Naturales y las que estuvieran disponibles en aquella época, a principios de los años 70, pues tampoco pudieron identificar de dónde venían esas emanaciones de gases y por qué afectaba específicamente a las mujeres despierta durmiente. ¿Por qué a las mujeres? Y no a los varones, era directamente en esa zona de Mayagüez, a las mujeres, cientos de mujeres. Claro, en un momento dado el gobierno de Puerto Rico, en esa sabiduría infinita que tiene, ¿no? Salomónica, por no decir de salmones, que tiene el gobierno de Puerto Rico, indicó, de acuerdo a sus asesores en el Departamento de Salud, de que todas esas mujeres que estaban allí en Mayagüez tenían un ataque de histeria colectiva, oiga bien, ¿ok? Que era algo psicosomático, que era que una veía a otra mareada y se mareaba también, que es que había una preñada o embarazada y como le daban vaído porque estaba embarazada, era primeriza, por las que estaban por allá, pues repetían el mismo caso, el mismo incidente, ¿no? Repetían la misma cosa, de forma psicosomática en cadena. Y esa fue la explicación balalí que se dio en los años 70 a los escapes de gas o de sustancias desconocidas allá en el área de Mayagüez. Busque la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico. Ahí están todos los casos que se describieron a través de la prensa en aquel entonces. Si usted busca actualmente en YouTube, solamente va a encontrar un escape de gas en Lares, que fue hace como 5 o 6 años atrás, en el pueblo de Lares, donde ha habido varios. El último que está, por lo menos en YouTube, porque de todo eso que yo le hablo no hay ni en el centro espiritista aparece, lo va a encontrar allí. Y fue en Lares y afectó nuevamente a una escuela de niños. En la mayoría de los casos, y esto es importante porque una vez comenzó esto con las mujeres, esto se trasladó a las escuelas públicas de Puerto Rico. Despierta durmiente, vea más allá lo aparente. Vamos a dejar de ser tan naístas, inocentes y tan bobos, ¿no? Tan tontos útiles. Hombre, en los años 70, 80 y 90, básicamente por 3 décadas, 30 años, y un poco más tal vez, no sabemos exactamente cuándo fue el día que terminó, pero recuerdo que de las últimas fechas del área, por casi 30 años las escuelas de Puerto Rico estuvieron reportando escapes de gas que afectaban a los niños de la escuela elemental, de la escuela primaria y de la escuela intermedia específicamente. En la mayoría de los casos, 95% de los casos, oiga bien, eran escuelas públicas, no eran colegios privados. No, es una rareza en un colegio privado. Hubo uno que otro, un caso o dos, si acaso, en algún colegio privado, porque estaba junto a una escuela pública, elemental. Pero 95% de los casos en los planteles del Departamento de Instrucción Pública, que era como se llamaba en aquel entonces. Ahora es el Departamento de Educación. Antes era, obviamente, el Departamento de Instrucción Pública. ¿Qué pasa? Como no podían explicar lo que pasaba, ¿no? Le echaron la culpa a los garajes, le echaron la culpa a funerarias, le echaron la culpa a vertederos, le echaron la culpa a todo lo que no había en el sector donde estaban las escuelas. Básico. Era lo más tonto del mundo. Ahí, obviamente, Calidad Ambiental se metió y no pudo explicar nada. La EPA investigó un poco y no explicó nada tampoco. El Departamento de Salud pues hizo el tonto. O sea, nadie supo nada. Bajo administración PNP, bajo administración popular, no importa que estuviese allí. Ningún gobernador hizo una declaración pública. Oiga, ninguno. No fue una niña. No fueron cientos, fueron miles de niños y niñas puertorriqueñas. Busque la información, verifíquela y despierta durmiente y sale el marasmo. Miles. No 1000, no 2000, miles. Y obviamente más de un centenar de escuelas, más de 100 escuelas en Puerto Rico afectadas durante 30 años. Como la palabra decir emanaciones de gases misteriosos o una sustancia desconocida, era algo peligroso. En una prensa tan amarillista como la boricua, ¿no? Como la local, que cualquier chisme, sea de cualquier político, de cualquier farandulero, de cualquier reggaetonero, ¡ah! Aquí le dan como si fuera, qué sé yo, la venida de Cristo, o cualquier cosa que llegó de otro planeta, ¡wow! O lo que sea, por la incapacidad intelectual que muchos tienen, lamentablemente, ¿no? Como hemos dicho, hay un problema bien grave, ¿no? En esa captación de información y cómo la transmitimos y la conveniencia de qué tipo de noticias se les pone al público o al pueblo de Puerto Rico para que no despierte del sueño en que nos tienen embobados. Pues bien, oiga bien. Le pusieron a todo esto, no gases extraños, no escapes de... No. Olores objetables. Busque y verifique. Olores objetables. Mire qué cosa interesante, ¿verdad?
A los niños en las escuelas de Puerto Rico se marean, se ahogan, los sacamos, vienen las ambulancias, los sacan por docenas a diferentes hospitales, pero no es por un gas misterioso ni una sustancia desconocida, es por olores objetables. Y que esos olores objetables deben ser por producto de las cañerías, ¿no? Deben ser el producto del inodoro, de las aguas negras, de los baños de las escuelas de Puerto Rico que están podridos y destruidos y que los baños no le dan mantenimiento y todavía no se lo dan. Pero ojo, dígame si es o no es así. Pasaron los años 90, 96, 97, pasó la primera parte de este siglo, hace como 5 o 6 años. Usted no ha visto una campaña en Puerto Rico para arreglar los baños y las tuberías, ¿no?, sanitarias de las escuelas de Puerto Rico. ¿Dónde? ¿Cuándo? Dígame. Refrésqueme la memoria. Dígame, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? Ninguno. Usted ha visto que no han podido ni siquiera reparar las escuelas de los terremotos que se dieron en el suroeste de Puerto Rico. ¿Cuál escuela? ¿Cuáles de esas arreglaron? De verdad, esa es la vuelta, por amor a Dios, vaya por allá, por la zona donde vive mi familia y se va a ver que no es así. Así que la realidad es que como aparecieron estos olores, o aparecieron estos gases, desaparecieron misteriosamente. Y nadie nunca supo por qué. Es como cuando yo era niño que tenían aquella historia del monje loco, que decían, nadie supo, nadie sabrá, ¿no? La misteriosa historia, qué sé yo, de qué, del monje loco, que decían. Supone que el monje loco es Rasputín, pero bueno, había unas historietas así que daban por radio. Yo era chiquitito y todavía recuerdo que algo así decía. Pues nadie supo, nadie sabrá qué fue lo que pasó en las escuelas de Puerto Rico con estos escapes de gases. Ni nadie sabe, obviamente, hasta este momento qué ha pasado en Irán con esos escapes de gases o venenos aeróbicos que afectan a las niñas para que no vayan a las escuelas y las mantengan en las casas y puedan, obviamente, utilizar la Sharia, la ley islámica, de la manera más drástica posible, como lo hacen los talibanes. La vida es triste en este mundo y la gente sigue en la bobería. Dicho todo eso, saliendo de esto en particular, ¿no?, en el tiempo que quiero, porque hoy estoy con una tortícolis de esa que no me deja ni respirar bien, quiero dar otra cosa, otra situación que está pasando en estos momentos y que creo que es importante antes de pasar al segundo segmento. Tiene que ver directamente, ¿no?, por lo que se ha estado hablando entre la Federación Rusa, los Estados Unidos, la OTAN y todo lo que se ha discutido sobre este asunto, sobre la intervención de Occidente en la guerra de Ucrania, ¿no?, y el estar dando, ¿no?, armamento, supliendo armamento al gobierno de Kiev, ¿no?, a los ucranianos, a sus fuerzas militares, y el pronunciamiento que dio el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Dmitry Peskov dijo que Estados Unidos, ¿no?, y la OTAN están en guerra, de facto en guerra con Rusia. Esto es una guerra de facto. Fue su palabra. ¿Por qué? Bueno, porque alegadamente esta guerra que está de facto en este momento contra Rusia, la OTAN está actuando no como un adversario, lo estamos citando, vamos a citar obviamente a Dmitry Peskov, vamos a citarle, dice lo siguiente: la OTAN actúa en bloque no como adversarios convencionales, sino como enemigos, ¿ok? Como enemigos al apoyar a Ucrania. Esto es interesante porque obviamente la OTAN son 30 países y tenemos países como Turquía que no ha metido las manos en el conflicto en nada, sino que supuestamente y alegadamente ha tratado de intervenir para buscar disque la paz a conveniencia de su presidente Erdogan. Pero bueno, esos son otros asuntos políticos de toda esta situación que siempre pasa y que debemos entender las conveniencias de cada grupo, de cada país o de cada fuerza. Y por otro lado, hay que recordar también que no solamente la OTAN está apoyando a Ucrania, digamos 29 países, por no mencionar a Turquía, de los 30 que son. Hay 50 países, son 50 países los que están involucrados en la guerra de Ucrania a favor de este último. Y que lógicamente Rusia sigue bateando su guerra con el apoyo de Bielorrusia y no con el apoyo indirecto de China, que alegadamente, al igual que Corea del Norte, apoyan a Rusia en alguna medida, aunque China, lo hemos dicho tantísimas veces, se declara neutral en todo esto. Nicaragua se ha declarado a favor de Rusia en la invasión, pero Nicaragua, ya usted sabe, en los rumbos que va, en los trotes por donde va. La realidad es que este conflicto, pues, se sabe, según los expertos que han analizado esto desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, porque las guerras, como he dicho, se presupuestan porque hay que hacer un análisis completo desde fabricación de armas, combustibles que se utilizan en el frente, la metalurgia, producción de explosivos, capacidad de logística, movimiento. Esto es un estudio que hay no solamente el Departamento de la Defensa o el Departamento de la Guerra de un país, necesita diferentes fuentes de información, ¿no? Todo esto hay que actualizarlo y que obviamente
es multifactorial y hay que utilizar diferentes tipos de conocimiento e información. Así que la guerra no es meramente tirar cohetazos y tiros por ahí a lo loco, ¿no? Como el Estado Islámico, porque aún el Estado Islámico tenía un sistema de inteligencia y lo usó muy bien, y la pregunta es rigor quién se lo daba, pero eso no es el tema de hoy. No me voy a ir por ahí, por esa banda, simplemente quiero aclararles esto. Aquí es importante que se sepa lo siguiente. De acuerdo a las leyes internacionales, la OTAN no está en guerra con Rusia. La OTAN está en todo el derecho, sepa bien, estudie precisamente la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 51, usted verifique, busque, google, artículo 51. La única forma en que la OTAN podría estar en guerra con Rusia es que sus soldados estén en el suelo ucraniano batallando, combatiendo a los soldados rusos. O que sus pilotos, en los aviones que sean, ¿no? F-16, qué sé yo, Raptor 22 o Mirage, que eran los viejos que usaban los antes ahora de Rafael, o cualquiera de los otros que usan los franceses, o Tornado, los que sean, estuvieran involucrados en combates en, obviamente, Ucrania. Como no hay tropas peleando en el terreno de la OTAN, de ningún país de la OTAN, ni pilotos combatiendo allí, pues de acuerdo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, no hay una guerra entre la OTAN y Rusia. Así que hay que corregir, obviamente, a este señor, a Dmitry Peskov, que obviamente politiquea un poco más, porque él sabe muy bien, como debe saber Lavrov, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, que hay una serie de regulaciones y artículos de que los países se les permite, oiga bien, se les permite armar a otros países para que tengan defensa de su territorio, evitar o responder a ataques, que Rusia lo puede hacer con otros países. Para que usted tenga idea, si esto es así o no es así, que esto no va en contra de ningún acuerdo internacional, ningún tratado, porque esto está ya más que discutido. Cuando Estados Unidos combatía en Vietnam, los rusos daban armamentos a Vietnam del Norte, elemental. ¿Ah? Se fabricaban ametralladoras en Checoslovaquia y se las enviaban a Vietnam del Norte, básico. Entonces esa gente estaba peleando allí, dando armamento, y de hecho se sospechaba que habían pilotos de otros países peleando, tanto chinos como rusos, en Corea y en Vietnam. Lo que pasa es que quien lo veía dentro de la cabina con el casco no se sabía. Pero todo eso se discutió en algún momento y no se pudo probar. Eran argumentos que habían, pero no se podían probar. Así que en estos momentos el derecho internacional indica lo que les he dicho. Solamente que hubiesen tropas identificadas de la OTAN combatiendo en territorio ucraniano a las tropas rusas, o que hubiesen pilotos de la OTAN combatiendo allí. Le pueden enviar lo que le dé la gana, artillería, cohetes, todo, eso está en regla. De lo mismo, uno se pregunta entonces, oye, pero si es así, ¿por qué entonces Estados Unidos advierte a China de que no envíe, China como país soberano, ¿no? Como productor de armamento, no envíe a su aliado económico, político y compadre militar, con el que hacen grandes maniobras conjuntas, no le puede enviar armamento? ¿Qué pasa? Que la ley es para un lado para una y para un lado para el otro. De todas estas cosas hay que buscar el equilibrio, el balance. Estados Unidos pues, amenaza a China. La tiene amenazada económicamente. No solamente con seguir haciendo más sanciones, sino que todos sus demás clientes se retiren del frente económico con China y que busquen otras alternativas. Que es lo que ha hecho Rusia para poder responder a todas, ¿no?, las sanciones económicas que le ha dado Europa, la Unión Europea y los Estados Unidos y otros países como Canadá, Australia, etcétera, etcétera, por ahí para abajo. Para poder obviamente compensar eso, ha hecho negocios con México, lo sabemos. ¿Ah? Está haciendo negocios obviamente con India, con China, está haciendo negocios con otros países de Asia Central y con muchos más, con África. O sea, todo esto es mercado. Recuerde que el mercado que está sancionando, oiga bien, la fuerza económica que está sancionando a Rusia es el 50% de la economía del mundo. ¿Lo entienden? La mitad de la economía del mundo, de la globalización. El otro 50%, que lo componen muchas piecitas en rompecabezas, muchos países pequeños, economías medianas pequeñas, pues componen la otra mitad. Con esa mitad es que está sobreviviendo precisamente Rusia, la Federación Rusa. ¿Ok? Vamos a darle ojo a todo eso porque es importante. Bueno, mis amigos, vamos a pasar al segundo segmento, así yo aprovecho y tomo un poco de agua, aclarar la garganta. Denise se comunica con el ingeniero Orlando Pla, acá el webmaster da su corte antes de pasar a la segunda parte del segundo segmento de este programa, La Otra Realidad, hoy viernes 3 de marzo. Recuerden que estamos con Black Code 1. Black Code 1 el próximo sábado 11 allá en Isabela, la misma carretera número 2 en la Marginal, ahí está Boricuas. Black Code 1, allá presentado, audiovisual en Boricuas, el próximo sábado 11 a las 8 de la noche. Ahí vamos obviamente Pentágono, NASA y un sinnúmero más de asuntos de investigación militar y de inteligencia sobre los objetos no identificados, sobre la fuerza, una fuerza aérea desconocida que está sobre las maniobras de Estados Unidos y otras operaciones encubiertas de las que se supone usted no deba saber. Eso es Black Code
1, próximo sábado 11, porque este sábado mañana ya está sold out. Luego tenemos el 18, les recuerdo a los amigos de Ponce, del área sur, Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz, Peñuela y toda esa región hasta Lajas, todo eso por allá, Guayanilla, etcétera, Yauco, etcétera. Vamos a estar el próximo sábado 18 de marzo, 8 de la noche, en tiempo fuera Ponce. Ahí vamos a estar en la calle Mayor, esquina Isabel, en Quitita, allí del Teatro La Perla, presentando Black Coat 2, Encuentros Cercanos. Y esta es la otra pata, o el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, la otra pata del perro, del caballo, de lo que sea. Bien, mis amigos, vamos aquí a coger entonces la pausa. Recuerden que el teléfono de contacto es 787-579-8600, nuestra producción, 579-8600, en lo que Denis se comunica con el ingeniero Orlando Playa, pues un puchito de agua aquí para aclarar la garganta y a ver si la tortícolis se alivia un poco.